que con mucha pena, esperando de que sea cada vez más mucho mejor para poder aplicarlo posteriormente en el desarrollo de nuestra vida laboral. Buenas noches. Ya, muchas gracias, Gustavo. Reinaldo, ¿qué tal? Buenas. Carlos, Bento, ¿qué tal? Bueno, como estábamos practicando o platicando, mejor dicho, la anterior clase, vamos a ver hoy día el tema del reto. A ver, no sé si lo habrán podido resolver o si lo habrán podido tal vez calcular ese pequeño caso práctico que se puso como reto. ¿Alguien me puede comentar cómo lo ha definido o tal vez qué criterios se ha tomado para determinar el valor estimado y qué proceso se debe convocar? ¿Alguien? ¿Alguien de la clase? Bueno, creo que recién se están conectando. Eh, a ver, en el, ¿lo tienen el caso práctico todos o no lo tienen? Para que me puedan seguir. No sé si me pueden confirmar. Se les ha compartido ese reto, ¿no? A todos a sus correos. Sí, sí, nos hicieron llegar el reto, ¿no? Y ya tenemos que armar el informe técnico. Sí, sí, tengo el reto, doctor. A ver, vamos a abrirlo un rato, por favor. Ya. A ver, era un caso sobre determinación de valor estimado sobre una compra de incubadoras, ¿no? 10 incubadoras. Correcto, 10 incubadores, profesor. Ya. Ya, a ver, voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Bueno, ¿se puede visualizar? Ya. Sí, sí se puede hacer, maestro. Ya, esto era en sí el reto práctico que se dejó para que ustedes, como bien claro lo decía acá, con la información precedente, determinar el valor estimado, el precio unitario y total y el tipo de procedimiento que debe ser convocado, identificando qué valores se consideró y qué valores no se consideró y por qué, ¿no? Como bien se detalló en la parte de actuaciones preparatorias, en esa fase de la contratación pública, donde donde se elabora el requerimiento, se determina un valor estimado a través de un estudio de mercado y también donde se hace aprobar el expediente de contratación y se designa a un comité para que pueda llevar el proceso y asimismo se formulan unas bases para la convocatoria. Este tema del valor estimado va a ser de mucha importancia, por eso justamente lo dejé este reto práctico, en la cual durante tu desarrollo profesional que vas a ir pasando por entidades o en tu misma entidad, por los años de experiencia, vas a ir tomando criterios para determinar un valor real, un valor estimado real, la cual garantice que tu proceso de contratación, que cuando inicie tu convocatoria hasta que haya la presentación de ofertas, haya postores y no tengas que rechazar propuestas que estén por, digamos, precios que se hayan presentado lejos de la realidad a tu valor estimado con lo que has convocado. En ese sentido, a ver, en este caso práctico, teníamos la adquisición de 10 incubadoras y teníamos 4 empresas, que es Mafiasa, Neblon, Neuron y Inmobiliaria Trafa. Estos 4 es el estudio que se hizo al mercado actual en esas fechas, digamos en el 2023. Es el día, el año en que se hizo este estudio de mercado. Sin embargo, en este caso práctico nos detalla también que tenemos 2 precios históricos que tenemos de la misma entidad
poniendo como ejemplo, ya habíamos hecho una compra, ¿no? Poniendo como un caso de ejemplo, ya habíamos hecho una compra 2 años atrás, supongamos el 2020, en la cual compramos las mismas incubadoras y las mismas cantidades, que ascendió al valor de 107.000, no, a un precio unitario de 107.000 por incubadora. Adicionalmente, hemos buscado por internet que la UNOPS, para un proyecto de hospitales sociales en Lima, adquirió en diciembre del 2020, de ese mismo año, ese mismo tipo de equipos a la empresa Nobleza, y con un precio de 107.000 como precio unitario. Como podemos ver, acá se dan dos escenarios que determinan la ley que puedes utilizar, qué fuentes puedes utilizar para determinar un valor estimado. Como hemos detallado, uno puede ser mediante cotizaciones. Asimismo, indica que la entidad puede consultar a precios históricos del SEACE, también puede sacar como fuentes del SEACE, e incluso puede sacar de catálogos, ¿no? De catálogos, fichas de cotizaciones del sector privado. En ese sentido, lo he detallado acá en este Excel, donde tenemos las cuatro empresas con el precio unitario, la cantidad de incubadoras y el precio total de cada una de ellas. Asimismo, pueden ver acá que el contrato anterior de la entidad de 2020, el precio unitario de 107.000, la cantidad de las mismas incubadoras, que tendríamos este precio total, y asimismo el contrato de la otra entidad, de UNOPS, que había adquirido para hospitales sociales por el mismo precio. Como bien lo decía el caso práctico, hay que identificar qué valores vamos a considerar y qué valores no vamos a considerar para determinar un valor estimado. El criterio es libre, pero sin embargo todo criterio debe tener un sustento, digamos, una técnica que tú puedas sustentar en un informe para para un control más adelante que haya del órgano de control, lo más real que sea tu valor. Lo que yo suelo hacer, a mi experiencia, cuando tengo este tipo de fuentes, analizo primero los precios unitarios de cada proveedor. Por ejemplo, la empresa Mafiasa es una empresa que te ha cotizado por 30.000 soles el precio unitario. Yo lo voy a poner en rojo porque me da la alerta que es un precio muy bajo, si pueden denotar, ¿no? Asimismo, el precio de 180 que te otorga la empresa Neuron. Son dos precios que como que un poco que son en dos extremos, ¿no? Uno es muy bajo y el otro se podría considerar alto. Sin embargo, la empresa Nobleza y la empresa inmobiliaria sí son precios que se asemejan dentro de estos cuatro, y asimismo los precios que ya tenemos históricos, que es de nuestra propia entidad y de la otra entidad, al año 2020 son 107.000. Es por eso que hay que buscar un criterio técnico para poder rechazar estas dos, que a mi parecer, como opinión personal, pueden acarrear que mi estudio de mercado no sea el más real, ¿no? Como les indicaba, hay empresas que no siempre tienen la buena fe de cotizarte con los valores actuales al mercado, porque ellos saben que no van a ganar a veces en procesos de selección, o ellos piensan que por temas de corrupción, al momento que se convoque un proceso de adquisición de incubadoras, saben que las entidades, a veces por un tema de corrupción, dan a otras empresas, ¿no? A sus empresas por intereses ya personales. En ese sentido, lo he plasmado, estos 5 precios unitarios, 6 que sería, sin embargo, yo lo he plasmado en 5 porque el valor 107.000 de ambas solo lo voy a considerar uno.
Por lo tanto, tenemos 30.000, que es la empresa Mafiasa, 110.000, que es la empresa inmobiliaria, 125.000 de Nobleza, estos 107.000, que son los valores históricos que vamos a utilizar para determinar un valor estimado actual, y 180.000, que es de la empresa Neuron, ¿no? Haciendo la sumatoria de las 5, solo tomando en consideración uno de los 107.000, y dividiendo entre los 5, vamos a tener un valor promedio, digo promedio, unitario de 110.400. Bajo este criterio de este monto, yo quiero establecer qué valores después voy a tomar. Por eso lo he puesto menores a 10% y mayores a 10%. Por ejemplo, el 10% de 110.000 es 11.040, en la cual vamos a sumar ese porcentaje, creando dos topes de 99.360 y 121.440. Por lo tanto, para considerar y darle un sustento técnico, podemos mencionar que los valores a considerar para la determinación del valor estimado serán aquellos no mayores al 110% de precio unitario promedio y 90 y no menor a los no menor al 90%. Bajo ese contexto y bajo porcentajes, ya lo podemos crear, digamos, ese sustento técnico para poder considerar qué valores vamos a utilizar para el estudio de mercado. En ese sentido, los precios que estén dentro de este margen iguales o mayores a 99.360, los precios unitarios, ¿no? Mayores a 99.000 y menores a 121.000, a estos dos de acá, vamos a considerar para determinar el valor estimado. En ese sentido, ¿cuáles son los valores que tenemos acá que vamos a considerar? 110.000, que lo vamos a poner en rojo, en granate, si no hay otro color, a ver, en azul, ¿ya? 125.000, no, esto ya no entraría, no, el 125 ya no entraría, sería el 107.000, el otro valor estimado. Entonces, bajo estos dos valores vamos a hallar un promedio. Sin embargo, el 10% no es, digamos, se podría considerar, no es un valor que debas utilizar para todos. Puedes variar, depende de tus precios que tengas, puedes ponerlo hasta un monto de 15, 12, 13%. La idea es tener un sustento, digamos, a nivel de porcentajes para poder hallar un buen valor estimado y darle sustento, ¿no? En ese sentido, al tener estos dos valores, vamos a tener un precio unitario, un nuevo precio unitario promedio de 108.500. Bajo esta premisa vamos a trabajar ya en lo que es nuestro valor estimado. La cantidad de 10 incubadoras. Ya, esto es el precio unitario, la cantidad y el total. Esto sería nuestro valor estimado. Como precio unitario vamos a tener 108.500 y como total
vamos a tener un valor de 1.085.000. Por lo tanto, les hago la consulta. Ahora les dejo esto de acuerdo a las clases que hemos hecho las anteriores. ¿Qué procedimiento debe ser convocado? A ver, opiniones, necesito opiniones. Si me podrían apoyar con eso. ¿Bajo qué procedimiento de selección vamos a convocar esta adquisición de 10 incubadoras? ¿Una licitación pública, profe? Sí, porque sabemos que el valor supera, ¿no? Los topes, a ver, les voy a mostrar los topes que habíamos hablado la anterior vez. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Primero hay que detallar qué es una adquisición de bienes, servicios, bienes, ¿cierto? Claro, bien eso. Bienes en las cuales los bienes sabemos que se pueden contratar por licitación, por adjudicación simplificada, por subasta inversa electrónica, por comparación de precios y por contratación directa. En este caso, al ser un valor superior o igual a 480.000, correspondería una licitación pública, ¿no? Y eso es lo más correcto para poder comenzar ya a realizar esas actuaciones preparatorias antes de la convocatoria. Asimismo, para una licitación pública, ¿cuál es el órgano o el conductor, en otras palabras, que va a llevar este proceso de selección? ¿El mismo OEC, o sea, el mismo órgano de las contrataciones, o se va a tener que designar sí o sí un comité de selección? ¿Comité de selección? Claro. Exacto, Tiene que ser. exacto. Esa es la respuesta correcta. Sabemos que el comité de selección es obligatorio su designación para licitaciones públicas y para concursos públicos. En adjudicaciones simplificadas, en cambio en esta para bienes, que estamos viendo ahora, va a ser potestativo, ¿no? Hay situaciones donde el mismo OEC lo va a llevar y en algunas también donde la entidad puede designar un comité de selección permanente. Hasta ahí alguna consulta, a ver, o un aporte. Profesor, Sí. profesor, buenas noches. Sí, te escucho. Lo que nosotros vamos a hacer es una indagación de mercado. ¿La indagación de mercado la hace el comité de selección o la No. hace el órgano encargado de las contrataciones? A ver, cuando llega el requerimiento al área de abastecimientos, El requerimiento lo hace la unidad usuaria. claro, llega por el conducto regular administrativo, llega al área de abastecimientos. Así es. Tú revisas si está conforme, empiezas a cotizar, lo que normalmente se hace. El órgano encargado de las contrataciones. Exactamente. Así es. Empiezas a cotizar. O sea, y como en el tema, en el caso práctico, lo que vamos a ver es cómo vamos a determinar el valor estimado. Exacto. Entonces, quien hace esa labor, quien determina que la adquisición que vamos a hacer es un bien, la hace el órgano encargado de las contrataciones. Y hace la indagación de mercado para determinar el valor estimado, ¿correcto? Correcto. ¿Y el tipo de procedimiento? El tipo de procedimiento también, porque es una licitación pública por el monto que es mayor a 480.000. Exacto. Y quien va a conducir para la adjudicación es el comité de selección. Para lo que es ahora una licitación, sí o sí, un comité de selección. Así es, por el monto, por eso digo, es licitación, pero quien hace todo la indagación de mercado es el órgano encargado de las contrataciones. Hasta la aprobación del expediente de contratación. Así es.
va a estar de responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones. Una vez aprobado, lo va a derivar al conductor, en este caso al comité, mediante un documento administrativo, puede ser un oficio, dándole todo el expediente de contratación para que él formule ya las bases que hemos hablado, las bases estándar, ¿no? Para el proceso correspondiente. Claro, que ese es el momento en el cual el expediente pasa a manos ¿cómo se llama? El comité. Del comité. Y posteriormente, terminado, regresa a manos nuevamente del órgano encargado de las contrataciones. Regresa cuando ya se ha consentido la buena pro. Así es. Para que el OEC comience con las actuaciones para el perfeccionamiento del contrato. Correcto, profesor. Profesor, eso quería para tenerlo claro, ¿no? En cuanto a la determinación del valor estimado, ¿no? De acuerdo a la norma, dice la integración de mercado según las recomendaciones de buenas prácticas de la Organización de Estudio de Mercado. El estudio de mercado implica analizar la demanda, analizar el requerimiento y analizar la oferta. Exacto. Esto implica las fuentes que se pueden utilizar, la metodología y los criterios para realizar el dicho cálculo. Legalmente, nada de lo que esté prohibido no se puede hacer. Exacto. Sí me dice la norma que yo puedo recurrir a la base histórica, ¿no? Que entra como parte del análisis. Precios históricos. Así es, el precio histórico. Como es el caso, por ejemplo, de Nobleza, ¿no? Que pone 107.000, pero en el actual proceso me pone un precio de 125.000. Esto puede ser variación de las situaciones específicas que se pueden haber presentado. Recordemos la época de la pandemia que hemos pasado, ¿no? Entonces, que puede ser un ejemplo, ¿no? Entonces, en mi criterio, en mi razonamiento, yo no lo podría descartar, porque inclusive, ¿no? La mano de obra, estoy hablando de forma general, ¿no? Son claro. diferentes factores que pueden haber hecho que se incremente el precio, ¿no? Entonces, lo que yo trato de hacer, poner mi valor estimado ser el más real, a pesar que, como usted dijo bien claro, yo tengo el 10% como ventana hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Ahora, en la norma no me dice que yo deje en efecto alguna propuesta o tenga una. Eso es parte de mi razonamiento, parte de mi evaluación, parte de mi criterio. Vamos a suponer que yo no estuve como en el órgano de contrataciones en el año anterior que se hizo este proceso. Entonces, yo no puedo asumir o suponer ciertos valores, ¿no? A pesar que sí lo voy a trabajar como histórico. Lo mismo va para la primera cotización de la empresa Mafiasa, ¿no? Que dice 30.000, ¿no? Yo, ¿por qué sí le he considerado, ¿no? Porque yo a la hora de determinar mi criterio ha sido el siguiente, ¿no? Al yo determinar los cuatro precios unitarios, mi valor estimado me sale 111.250. Dentro de la normatividad, dentro del criterio, de los principios, es dar un buen servicio, un buen bien, minimizando, digamos, el costo, o sea, maximizando los recursos. Entonces, si yo efectivamente, pero también en mi análisis me hace ver que 30.000 es muy lejos, ¿no? Y que de alguna u otra manera desvirtuar me pone a pensar que hay un riesgo en la calidad del bien. Pero eso es lo que yo estoy suponiendo, ¿no? Porque yo veo el precio 30.000 a 180.000 y no. Ahora yo lo que estoy determinando es el valor estimado, porque después viene la ficha técnica, va a venir a revisarse en realidad si lo que ofrece cumple con las bases, ¿no? Con lo que se está pidiendo en la ficha técnica, ¿no? Entonces, en base a esos criterios, a todos esos criterios que he analizado, yo sí estoy considerando los 4 precios. ¿Por qué no considero el de 107.000? Porque el de 107.000 está dentro de los márgenes.
O sea, está dentro del margen y el proveedor está considerándose, está presentando una cotización, ¿no? Todavía no es participante, el proveedor se está presentando una cotización. Entonces, yo al determinar que mi valor estimado es 111.250, veo que el precio con el que se dio, que en el que nos previó en Nobleza en el proceso anterior, era de 107.000, o sea, está dentro del margen, ¿no? Y efectivamente, el de 180.000 también lo veo muy elevado, pero también lo considero, porque como vuelvo a repetir, lo que yo voy a estar determinando es el valor estimado, ¿no? No estoy todavía solamente estoy haciendo una indagación de mercado y lo que el mercado me arroja, lo más real posible. Ahora, mi indagación de mercado para la determinación del valor estimado solamente es donde se va a partir, digamos, ¿no? Donde se va a partir en la parte económica el proceso. ¿Por qué? Y de repente aquí estoy mal, eso es lo que quiero, lo que yo necesito para hacer cuando hago un expediente técnico es tener un costo, ¿no? Sacar un costo para que se prevea y se apruebe el presupuesto. Entonces, creo yo que justamente por ahí viene el valor estimado, ¿no? Para eso lo determino, ¿no? Para saber cuánto va a ser el presupuesto que se me debe asignar. Claro. Que no lo voy a, si lo consigo al menor precio, nada me obliga a que si mi valor estimado es una cantidad, yo lo contrate esa cantidad, ¿no? Esa es mi pregunta, mi duda que le quería hacer, ¿no? Sí, a ver, tomando más antes tu forma de analizarlo, es correcto, todos tenemos diferentes puntos de vista para analizar ciertos alcances. El caso que se había planteado precisamente es para eso, para poder desarrollar criterios y puedan ver, como les decía, es un caso hipotético donde se les solicitaba qué precios, qué valores consideró y qué valores no consideró, ¿no? ¿Y por qué? Si bien lo que me dice es que el tema de la calidad y el mismo contexto social, puedes tener en consideración cuáles tomar y cuáles no tomar. Sin embargo, el 107.000 les doy como un alcance para que tengan no sé si han escuchado el tema de reajustes de precios bajo los indicadores del INEI. También se ve mucho en obras cuando hay reajuste de precios bajo las fórmulas polinómicas. Claro, pero eso es en obras. Claro. Para bienes también existe reajustes de precios. No es lo mismo que las fórmulas polinómicas que se usan en obras, en las cuales también se puede realizar a los precios históricos y actualizar su precio, que era en ese año del 2020, por ejemplo, al 2023, ¿no? Son criterios que cada uno puede utilizar para determinar un valor estimado. En cambio, lo que me dices del expediente técnico, me hablaste luego, ¿estoy incorrecto? De los valores que hablas, que detallas para hacer aprobar el presupuesto de tu expediente técnico, porque tú en ahí utilizas, determinas valores para cada bien, ¿cierto? Así es. Ustedes al momento de elaborar un expediente técnico, hacen como un preestudio de mercado a todos los bienes que se va a utilizar para la ejecución de una obra. De acuerdo a eso es lo que ustedes también hacen aprobar un expediente técnico y el presupuesto que se va a utilizar para la ejecución de esta, ¿no? Esto también tiene que el proyectista o el profesional que va a estar encargado de la elaboración va a tener que tener los criterios, yo creo que unos criterios altos o criterios idóneos para poder determinar el valor referencial que va a ser ese expediente técnico, en el cual se puede utilizar diferentes, creo que ustedes lo acreditan mediante cotizaciones al final, ¿no? Como anexos lo anexan al expediente técnico, el que va a sustentar. Ajá. Sí, sí es válido eso.
Sin embargo, al momento de nosotros de convocar, es por eso que no hacemos un estudio de mercado cuando tú entras al área de abastecimientos, para las licitaciones públicas, incluso para elaboración de expedientes técnicos por contrata, no haces un estudio de mercado. Tú de frente tomas el valor referencial del expediente para poder convocar ese proceso, esa licitación, ¿no? Esa licitación pública de obras. Por eso también, para eso también hay márgenes, ¿no? Para poder rechazar y aceptar ofertas al momento de evaluar y calificar las propuestas económicas de los proveedores, de los postores que se han presentado. Es por eso que es la clave para un buen procedimiento de selección de obras y para la ejecución, que haya un expediente técnico bien formulado, ¿no? Porque sabemos si va a haber un expediente mal formulado en la parte de la ejecución, vamos a tener bastantes reformulaciones y retrasos para la obra, que es lo que normalmente se ve y es un malestar social, ¿no? Sobre todo para la población. Y vemos, ¿no? Que las obras se postergan y se amplían los plazos. Así es, profesor. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Jorge, por tu intervención. Bueno, ya, ¿no? Como habrán podido escuchar, señores participantes, son criterios que uno puede utilizar para determinar un valor estimado. Por eso ese reto era para que amplíen esas capacidades que ustedes ya lo tienen, que cada año con la experiencia vamos analizando. Y también va a tener sus particularidades, porque cada bien sabemos que, por ejemplo, para el tema de combustible, es un bien que bastante fluctúa hasta que sube y baja, ¿no? Sobre todo por el mismo contexto social. En ese sentido, ya terminado este tema, dando unos alcances para el reto práctico, seguimos con las clases que hemos dejado pendientes la anterior semana. A ver. Bueno, nos habíamos quedado en el procedimiento de resolución de contrato, que ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Cuál debe ser el correcto procedimiento si tú, entidad, vas a resolver un contrato? Ya que si no sigues este procedimiento en el tema arbitral, te van a ganar, tu entidad va a perder y va a haber un perjuicio para la entidad. Por eso siempre se recomienda tener en consideración lo señalado. Ahora, a partir de esta resolución, a partir de la notificación al contratista, vía notarial, claro está dicho, va a haber efectos en las cuales la entidad, si va a ser la perjudicada, esta va a ejecutar las garantías que el contratista había otorgado, ¿no? Para poder prestar esta prestación de este bien o servicio. Sin embargo, hay situaciones donde tú como entidad no vas a poder ejecutar garantías. ¿Y en qué casos es? A ver, no sé si puedan recordar en qué casos la entidad no va a poder ejecutar una garantía porque no va a haber garantía. ¿En qué tipos de contratos? ¿Alguien se acuerda? ¿En qué tipos de contratos el contratista no entrega garantías al momento de perfeccionar el contrato? A ver, les hago recordar. Hemos mencionado que al momento de perfeccionar el contrato, todo contratista está obligado a presentar una garantía, pero hay excepciones. ¿Y cuáles son estas excepciones? Cuando la contratación o el valor adjudicado a este postor sea igual o menor a 200.000, el contratista está exceptuado de presentar una garantía de fiel cumplimiento. Es un tema que se ha ido debatiendo mucho para poder, creo, desestimar este artículo, porque sabemos que las entidades, el mayor porcentaje de las entidades de sus procedimientos están dentro de ese margen, sobre todo de las distritales y de las provinciales, por la cual, a mi parecer, yo creo que debería disminuirse. Antes era 100.000, no sé si lo recuerdan.
para los contratos que se iban a firmar por el valor de 100.000 y menos, no podías presentar garantías, estabas exceptuado, pero ahora lo han ampliado hasta 200.000. Creo que estamos dándole un poco más de flexibilidad a los contratistas, pero esto se va a ver en el tema, ¿no? de la resolución. Ahí vamos a tener los problemas, porque si vas a resolver, no va a haber garantías para poder cubrir esa resolución y te vas a quedar, se puede decir, va a haber un retraso, ¿no?, al cumplimiento de esos bienes y esos servicios. Ahora bien, si la parte perjudicada va a ser el contratista, o sea, cuando el contratista nos resuelve el contrato a nosotros por un incumplimiento que nosotros hayamos tenido con el contratista, la entidad va a tener que reconocer la respectiva indemnización por los daños irrogados, bajo responsabilidad del titular de la entidad. Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida a conciliación o arbitraje dentro de los 30 días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo, sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, la resolución va a quedar ya consentida, ¿no?, administrativamente. Eso vemos en la parte administrativa. Sabemos que, sobre todo para esos bienes y servicios que son de carácter continuo, periódico, por ejemplo, el programa de vaso de leche, que viene trimestralmente, la adquisición de seguridad y vigilancia, que se realiza mínimo por un año, así como los servicios de limpieza, los suministros de alimentos para animales, diferentes tipos de adquisición de bienes y servicios que se hacen como mínimo como un año, tienen pagos mensuales, en los cuales si al momento de resolver el contrato, supongamos en ese caso que tú ya lo has resuelto a los 6 meses de firmar el contrato, el artículo 167 del reglamento dispone que la entidad puede realizar la ejecución de estas prestaciones pendientes. Justamente eso lo vamos a ver ahorita. ¿Qué nos señala? Dice, ¿no? Cuando se resuelve un contrato o se declare su nulidad y exista la necesidad urgente de continuar con la ejecución de la prestación derivada de este, y sin perjuicio de que dicho acto se encuentre sometido a algunos de los medios de controversia, la entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el procedimiento de selección. Para estos efectos, la entidad determina el precio de dichas prestaciones, incluyendo todos los costos necesarios para su ejecución debidamente sustentados. En otras palabras, la entidad va a poder ejecutar estas prestaciones, pero ¿quiénes van a poder ejecutar estas prestaciones? Va a haber como un llamamiento a todos los postores que han participado en ese procedimiento de selección para que, según el orden de prelación, estén dispuestos a ejecutar estos saldos pendientes o estas prestaciones pendientes que habían quedado a raíz de una resolución de contrato. En las cuales la entidad va a tener que determinar el precio. A la entidad le va a corresponder determinar ese precio con las cuales este nuevo contratista va a ejecutar estas prestaciones. Y como dice acá, la entidad va a tener que invitar, ¿no?, a estos postores en un plazo de 5 días hábiles para que manifiesten su predisposición si van a querer ejecutarlo. Ahora bien, ya tocaba este tema, ¿no?, de la resolución, cuando haya estos, como siempre dije, es lo peor, que es lo última decisión que puede tomar una entidad para poder solucionar alguna situación que se genere, a un malestar entre entidad y contratista. Creo que es lo último que se debería realizar, pero en algunos casos es necesario también, no eximo de eso. Es cuestión de evaluar el tema de costo-beneficio y la satisfacción de interés. Vas a tener que evaluar antes de tomar estas decisiones, como siempre digo. Cada vez que se asesore al titular de la entidad,
incluso se asesore al que tiene la potestad de resolver el contrato, se dé, ¿no?, los pros y los contras antes de resolver. Ahora bien, culminación de la ejecución contractual. ¿Cuándo va a culminar? Hemos hablado que existe, ¿no?, el plazo de ejecución y una vigencia de contrato. Este plazo de ejecución contractual, ¿cuándo culmina? Va a culminar con la recepción y conformidad del funcionario correspondiente. En este caso, el funcionario va a ser el responsable, ¿no?, del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del almacén y la conformidad es por parte del área usuaria, en otras palabras, en general. Sin embargo, hay situaciones donde se establece que no necesariamente va a ser el área usuaria. Va a depender mucho del bien o el servicio a contratar, ¿no? Ahora, la conformidad va a requerir un informe del área usuaria, sea para un bien o un servicio, en donde va a tener que plasmar todo lo verificado, si se ha cumplido dentro de los plazos, si está dentro de las especificaciones técnicas o de los términos de referencia que ha solicitado en su requerimiento, y todo ello, ¿no? ¿Y cuándo se emite esta conformidad? En el tema de bienes, se va a emitir en un plazo máximo de 7 días de producida la recepción. En otras palabras, si hoy día entran los bienes al almacén, en caso de bienes, el área usuaria va a tener 7 días para poder otorgar la conformidad, salvo que tú quieras hacer unos exámenes, unas pruebas, tal vez de laboratorio, para poder determinar la calidad que tú estabas solicitando de ese bien, ¿no? En las cuales vas a poder ampliar a un máximo de 15 días, bajo responsabilidad del funcionario. Esta responsabilidad antes no estaba por el tema de que había el tema del tema de la corrupción. Sabemos bien que cuando el órgano encargado de las contrataciones, o sea, el área de abastecimientos, adquiere un bien o un servicio, firma contrato, el contratista interna los bienes, se comunica al área usuaria para que ésta dé la conformidad, ¿no?, previa verificación. Sin embargo, sabemos que no todos, ¿no?, actúan de una ética, no actúan con la correcta responsabilidad de sus funciones, y no lo hacían. Yo he visto casos, incluso en las propias entidades donde he laborado, donde el área usuaria lo demora al contratista para darle la conformidad. Lo hacen demorar, y pasaban el tiempo y no se podía ejecutar ese gasto, ¿no? En las cuales quedaba un malestar para el titular de la entidad y había todo un tema de intereses personales. Es por eso que con el Decreto Supremo 162 del año 2021, claro, 2021, se ha actualizado el reglamento y se ha puesto esta responsabilidad a la usuaria, ya que tiene ese plazo. Si es que no va a otorgar en ese plazo, la entidad va a poder abrirle un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de funciones, ¿no? Ahora bien, si bien tiene el área usuaria para dar 7 días la conformidad previa verificación, también dentro de estos 7 días puede hacer que los bienes o incluso el servicio no haya estado conforme a lo que tú has pedido en tu requerimiento, ¿no?, área usuaria, en la cual vas a tener que hacer la observación, en la cual vas a tener que plasmarlo en un informe técnico, cuáles son las observaciones que has encontrado a este bien o a este servicio, para que el contratista, en un plazo no menor de 2 ni mayor a 8, subsane o levante estas observaciones. Dependiendo de la complejidad de las observaciones, va a poder otorgarse un plazo no menor a 5 y mayores a 15, ¿no? Va a depender mucho de la particularidad de la observación. Superar estos plazos, si el proveedor, dentro de esos plazos establecidos que tú le das, digamos, si le das 6 días y dentro de estos 6 días
no levante estas observaciones, ya va a correr el plazo de las penalidades por mora que hemos comentado la anterior, ¿no? La anterior sesión. Acá quiero hacer un punto, un paréntesis, que es lo que mayormente las áreas usuarias no lo tienen a veces muy en claro sobre el tema de observación y el tema de incumplimiento. El incumplimiento no solamente puede darse por parte del proveedor a que no interna el bien o no realiza el servicio dentro de los plazos establecidos. El incumplimiento también se puede dar cuando el contratista haya hecho el servicio, haya realizado el servicio o haya terminado o haya internado el bien ya, a ver, lo vamos a poner el ejemplo con los bienes, haya internado en almacén el bien, lo internó dentro de los plazos establecidos, estoy detallando, dentro de los plazos establecidos. Sin embargo, hay situaciones, pese a que haya internado el bien, va a caer en incumplimiento. No necesariamente ya está cumpliendo. ¿Por qué? Yo les doy un ejemplo. Tenía un caso de adquisición eran unas maquinarias tecnológicas que venían con su control, un control remoto, no me acuerdo cómo es, estas maquinarias, estos equipos tecnológicos, servidores que tenían sus controles, en las cuales el proveedor interna, les comento, son de experiencia, interna al área de almacén, estos servidores tecnológicos. Sin embargo, al momento del internamiento no había internado con los controles. Y el área usuaria, el área de almacén lo recepciona, normal, y el área usuaria le da un plazo para que subsane esta observación, indicando que en un plazo de 5 días haga el internamiento de los controles. ¿Ustedes qué creen que sea? ¿Una observación o un incumplimiento? A ver, no sé si me pueden dar alguna de sus opiniones sobre este tema en particular. ¿Sería una observación o un incumplimiento? Esa es la pregunta que nos sabemos realizarnos también todos en los que trabajamos en abastecimientos y sobre todo el área usuaria, ¿no? ¿Ustedes creen que haya hecho bien el área usuaria al darle un plazo para que subsane esta observación o no? ¿O ya se debía empezar a identificar con una carta notarial requiriendo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales? A ver, les doy la respuesta. A ver, creo que se han dormido. Si bien el área usuaria le había dado un plazo para que hagan los 5 días para que interne estos controles que faltaban de estos servidores tecnológicos, en las cuales internó dentro de ese plazo que le había otorgado y lo pasó, o sea, normal. Lo dio la conformidad y llega al área de abastecimientos. Analizamos la documentación y vemos esta particularidad, en las cuales tuvimos que tomar medidas correctivas y aplicar una penalidad de 4, él lo había internado al último día, el 5.º día, en los cuales tuvimos que aplicar una penalidad de 5 días. ¿Por qué? La observación solamente pueden ser de forma, más no de fondo. Siempre lo tomamos bajo esos dos criterios. Las observaciones tienen que ser subjetivas, en otras palabras. Las observaciones únicamente responden a una subjetividad del bien o el servicio, que puede estar en un mal estado. Sin embargo, un incumplimiento ya viene a tallar un tema de objetividad. ¿Por qué? Si el proveedor hubiese internado el control, yo les doy el caso,
El control, dentro de sus días no había habido ningún problema, sin embargo, había un incumplimiento. ¿Por qué? Porque el control era indispensable para el buen funcionamiento de este servidor, porque el servidor se iba a instalar la instalación que se realizó estaba dentro, fuera del alcance de la operatividad, ¿no? Porque para eso se había pedido un control, porque todo se iba a manejar remotamente con este control. Y al momento del internamiento pudimos detallar, plasmar eso y aplicarle la penalidad correspondiente. Pónganse en el caso que le hayamos dejado pasar con lo que había establecido el área usuaria y habría caído un perjuicio a la entidad, un tema de negociación incompatible, incluso por no haber cobrado los 5 días de penalidad. Porque hay que entender que las observaciones que realizas están exceptuadas del cobro de penalidades. Eso sería como una experiencia para, ¿no? Para que puedan tenerlo en consideración. Son cosas que pasan a veces en la vida en los años de experiencia que uno va trabajando. Ahora bien, cuando la entidad exceda el plazo legal previsto para emitir la conformidad o pronunciarse sobre el levantamiento de estas observaciones, los días que se va a retrasar para dar esta conformidad o levantar estas observaciones, aparte de ser responsabilidad del área usuaria, va a estar inaplicado sus penalidades. O sea, no vas a poder cobrar penalidades porque por más que tú hayas retrasado, no le puedes echar ese tiempo al contratista, ¿no? Es tu demora, no su demora del contratista. Si pese al plazo otorgado para las observaciones, el contratista no cumple a cabalidad con la subsanación, la entidad va a poder otorgarle plazos adicionales para que subsane. Sin embargo, esta segunda ya subsanación, este plazo adicional para que subsane, ya va a estar sujeto a un cobro de penalidades. Eso hay que tenerlo en diferencia. Esto no va a resultar aplicable cuando los bienes y servicios y consultorías no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la entidad no efectúa la recepción o no otorga la conformidad según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación y aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de retraso. Eso es lo que les mencionaba, ¿no? En esa experiencia que les había detallado. Las discrepancias que puedan suceder entre la recepción y la conformidad, ¿no? Siempre va a haber eso, ¿no? Yo te interné bien, está todo, cumple, es lo que puede decir el contratista, pero tú como entidad puedes decirle que no cumple, en donde ese tema, esa controversia va a poder someterse a una conciliación y o arbitraje, ¿no? Dentro de los 30 días hábiles de ocurrida la recepción o la negativa de esta, ¿no? Ahora bien, otorgada ya la conformidad, no sé si se recuerdan, antes los contratistas solicitaban, por ejemplo, en la constancia de prestación, no sé si se habrán escuchado, a ver si me pueden apoyar, solicitaban que el contratista, cuando ya le pagaron y todo, presentaba un documento a la entidad solicitando que le den la constancia de prestación del bien o del servicio, o también solicitaban, ¿no?, que me den una copia de la conformidad, porque eso les va a servir a ellos para poder ganando experiencia en ese rubro y poder licitar en otras entidades, ¿no?, con mayores prestaciones. No sé si habrán escuchado eso. Antes se le otorgaba a los contratistas físicamente esa constancia de prestación. Ahora, actualmente, ya no es así. El contratista ya, si bien lo realizan por desconocimiento, siguen solicitando mediante una carta a la entidad esta constancia de prestación. Sin embargo, ahora, en las últimas modificatorias que hizo la ley y el reglamento,
El OEC, en otras palabras, el área de abastecimientos o al funcionario que se haya destinado para que haga registros en el SEACE, está obligado a registrar esta constancia de prestación. Esto lo va a realizar después ya de culminado la ejecución contractual. Una vez otorgada la conformidad, el órgano, este funcionario, registra en el SEACE esta constancia, en las cuales va a tener que tener esta constancia como mínimo la identificación del contrato, el objeto contractual, el monto del contrato, el plazo contractual y las penalidades en que hubiera ocurrido el contratista. Por lo tanto, el contratista ya no va a tener que solicitarlo porque va a poder entrar al SEACE, esta plataforma, y poder descargar esta constancia de prestación. Culminación de la ejecución contractual. Para verlo, esto es lo que hemos hablado en bienes y servicios. Ahora bien, en obras es un poco distinta ya las cosas. Como hemos detallado en la anterior clase, la culminación va a terminar, la culminación de la ejecución contractual se va a dar con la liquidación del contrato de consultoría de obra. ¿Qué quiere decir? Que el contratista presenta a la entidad la liquidación del contrato de obra dentro de los 15 días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica al contratista dentro de los 30 días de recibido. Si no lo hace dentro de este plazo, se va a dar por aprobada ya la liquidación presentada por el contratista, las cuales, ¿no? Tiene que haber un consentimiento de esta liquidación para que culmine la ejecución contractual de una consultoría de obra. Si la entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica por escrito en el plazo de 5 días, ¿no?, de haber recibido la observación. De no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación, con las observaciones formuladas por la entidad. Cuando el contratista no presente la liquidación dentro del plazo indicado, la entidad la efectúa y notifica dentro de los 15 días siguientes a costo del contratista. Si éste se pronunciará dentro de los 5 días de notificado, ya que si no lo hace, esta liquidación también va a quedar consentida y va a culminar la ejecución del contrato. Si el contratista observa la liquidación practicada por la entidad, cuando la entidad haga la liquidación de obra, esta se pronuncia y notifica su pronunciamiento dentro de los 15 días siguientes. De no hacerlo, se tiene por aprobada también, ¿no?, la liquidación con estas observaciones formuladas por el contratista. En el caso que la entidad no acoge estas observaciones formuladas por el contratista, lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto de los 15 días, ¿no? Es el mismo plazo para que la entidad, siempre y cuando no acoja las observaciones y no lo manifieste por escrito, este mismo plazo se va a dar por aprobada. Culminado el procedimiento, culminados estos procedimientos, la parte que no va a acoger las observaciones, ya sea entidad o contratista, solicita dentro del plazo de 15 días el sometimiento a una controversia. Si no se llega a todos estos plazos, si no se da un buen principio de buena fe entre ambas partes, también lo van a poder someter a una controversia, ¿no?, que es una conciliación o arbitraje, para llegar a un acuerdo, ¿no?, sobre esta liquidación que se va a realizar, sobre todo para su consentimiento de esta liquidación. Una vez ya liquidada y que esta haya quedado consentida o aprobada, ya no va a poder someterse a un medio de controversia, ya, porque ya ha pasado todas estas situaciones, ¿no? Incluso ya ha tenido un plazo para someterse a una controversia. Si ya esta liquidación ya ha quedado consentida, en otras palabras, va a haber un consentimiento de ambas partes que la liquidación de obra se ha realizado dentro de los términos, ya no va a poder someterse a una controversia, sea conciliación o arbitraje. Ahora bien, después ya de culminar la ejecución contractual,
viene el tema del pago. Porque sabemos que la ejecución contractual termina con la conformidad del bien o el servicio para este tipo de bienes y servicios y con la liquidación de obra consentida para lo que es una ejecución de consultoría de obras. Sin embargo, el pago va a venir después. Una vez otorgada ya la conformidad, la entidad paga las contraprestaciones a favor del contratista dentro de los 10 días calendarios siguientes de otorgada la conformidad del servicio, bien, consultoría, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato. Para ello va a ser responsabilidad del funcionario competente. Para eso también va a tener que pasar, ¿no? Antes de llegar a tesorería, va a tener que pasar al área de contabilidad para que pase con esa fase del gasto, que es el devengado, y posteriormente con el girado y el pagado, ¿no? En caso de retraso en el pago, el contratista, escuchen bien los que trabajan en la parte de tesorería o en la parte también de devengados, cuando haya retraso en estos pagos, el contratista tiene el derecho el pago a intereses legales, lo que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. Las controversias en relación a los pagos, a cuenta o pago final, pueden ser sometidas a conciliación o arbitraje. Si bien ya la vigencia del contrato termina con el pago final, con la conformidad y el pago, la vigencia, hay obligaciones que van a estar sujetos posteriormente a un pago final, en las cuales, acá nos indican, ¿no? Que las controversias relacionadas con obligaciones que corresponden a ejecutarse con posterioridad a la fecha de pago pueden ser sometidas a controversia, siempre y cuando, ¿no? Si es que alguna de las partes no lo realiza, estas obligaciones posteriores, se puede someter a una controversia. Ahora bien, si tú bien ya le has hecho el pago, ¿no? A veces hay contratistas que no quieren realizarlo, estas prestaciones posteriores que hay, estas obligaciones posteriores. Sin embargo, el artículo 50 de la ley establece sanciones a proveedores, y justamente es una de estas es esta: cuando los proveedores incumplan estas obligaciones posteriores, va a poder la entidad tiene la obligación de comunicar al tribunal para que ésta pueda iniciar el procedimiento administrativo sancionador e inhabilite o suspenda al contratista por incumplimiento. Los vicios ocultos es un término, ahora que lo vamos a ver, es que debe estar plasmado en todos los requerimientos a ustedes, áreas usuarias, que formulan para la adquisición de bienes y servicios. Deben plasmar en sus requerimientos esta partecita que es vicios ocultos. Esto te va a garantizar que cuando tú des la conformidad de un bien o un servicio, puedas reclamar posteriormente por ciertos defectos o por ciertos, como lo dicen los vicios ocultos, que se asemejan a una garantía comercial. Todos lo pueden asemejar, pero son cosas muy diferentes, en las cuales si tú lo vas a plasmar en tu requerimiento, vas a garantizar que este bien más adelante, si surge un defecto o un vicio a este servicio que se ha realizado, el contratista está en la obligación de realizar esta subsanación o esta observación que tú le vas a realizar. También las discrepancias que pueda suceder de esto, si es que ambas no están de acuerdo, lo pueden someter a un medio de controversia, conciliación o arbitraje. Si no se hace dentro de los 30 días hábiles, ya va a ser responsabilidad del contratista, ¿no? Ahora bien, lo último, antes de pasar al siguiente tema, las contrataciones complementarias. Hay que diferenciar, hemos hablado que hay modificaciones al contrato, que una de ellas es los adicionales, no sé si se puedan recordar.
A ver, alguien que me pueda confirmar si se recuerda algo de las adicionales que hemos hablado en la anterior sesión, cuando se lea, digamos, por un tema de precio, incluso por un tema de ampliación de plazo, son adicionales que se pueden dar al contrato, modificaciones. Pero hay otro término que se denomina contrataciones complementarias, que muchos lo confunden con adicionales. Sin embargo, es muy diferente, ya que la contratación complementaria va a ser un acuerdo diferente, va a ser un contrato nuevo, se podría decir, al que tú ya tienes. El adicional va a estar dentro de tu contrato original. Sin embargo, una contratación complementaria va a ser otro contrato con el mismo proveedor del anterior contrato, en los mismos términos y condiciones y precios. Sin embargo, este contrato complementario va a ser otro contrato y va a tener otros plazos, por lo cual puedes realizarlo, lo vas a poder efectuar dentro de los 3 meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato. En otras palabras, si tú diste la conformidad, digamos, tú adquiriste 100 casacas o 100 EPPs para tu personal de obra que estás ejecutando por administración directa, supongamos. Sin embargo, tú compras los 100, repartes los 100 a todo tu personal, das la conformidad. Sin embargo, después de un mes entra más personal de obra, porque ya va a pasar a otra fase, digamos, esa ejecución de obra, va a pasar a otra fase donde va a tener que necesitar más personal y va a entrar más mano de obra, digamos, 20 personas más, en las cuales tú también vas a tener que comprar EPPs para esas personas, en la cual, como tú dices, ya ha dado la conformidad, ya ha pagado incluso ese contrato, pero tú tienes una nueva necesidad. Mediante una contratación complementaria vas a poder contratar con el mismo proveedor de tu anterior contrato y poder adquirir estos EPPs a los mismos precios y condiciones para poder otorgar a estos nuevos personas, a estas 20 personas que han entrado a trabajar, ¿no? Sin embargo, para realizar esta contratación complementaria, tiene que haber un 30%, es el tope que tú puedes realizar del monto del contrato original. Siempre que se trate del mismo bien o servicio y que el contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la adquisición o contratación. Bueno, eso sería todo lo que hemos tocado en temas de ejecución contractual, ¿no? Para bien servicio obra, y ya estaríamos casi finalizando. Sin embargo, se le dio hoy día un material que quería tocarlo más a fondo sobre un pequeño taller de obras públicas. Es que el tiempo para dar una clase de contrataciones es bien amplio para tocar este tema de contrataciones, porque lo hemos tocado en aspectos generales, casi en todo lo que es actuaciones, procedimiento y ejecución contractual. Sin embargo, existen, como saben bien ustedes, resoluciones del tribunal, opiniones OCE, que se vinculan al tema de las actuaciones preparatorias, al tema del procedimiento de selección y al tema de la ejecución contractual. Es un tema muy amplio que se quiere en una especialización y más tiempo para dar esos alcances. Sin embargo, hasta el tiempo donde nos dé, vamos a comenzar con el tema de taller de obras públicas. Tenemos diferentes obras que se ejecutan en nuestro país y su ejecución también se va de diferentes maneras. Tenemos obras por administración directa, que muchos ingenieros lo deben conocer, las obras por encargo, las obras por contrata y otras obras, ¿no? Que ustedes ya lo conocen, obras por impuestos, que se realizan a nivel nacional, las compras por reconstrucción con cambios, ese programa que entró mucho a taller, ¿no? Estos últimos años, y por las asociaciones privadas, ¿no? También por las APP y las G2G, también utilizables, pero hoy vamos a hablar del tema de aquellas obras que están por contrata, que no es el BID, que no es tampoco del Banco Mundial,
ni por lo que vamos a tocar es netamente porque es el tubo de la ley de contrataciones y el reglamento, que son por las de contrata, ¿no? Y las que mayormente se utilizan en cada entidad pública. Y la administración directa, que también lo realiza, ¿no? Que está regulado por una base legal de la Contraloría que regula en este tipo de obras públicas. Ahora bien, ¿cómo se genera una obra pública? Sabemos bien que uno de los sistemas administrativos de nuestra administración pública es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Tiene mucho que ver este sistema, ya que de acá va a empezar un ciclo, todo un procedimiento para lo que va a ser un proyecto de inversión pública, en las cuales va a tener una programación, una formulación y evaluación, una ejecución y un funcionamiento. Lo dividimos en 4 este ciclo, en las cuales en la programación va a tener que realizarse, ahí entran mucho a tallar los que trabajan en inversiones, en UF, sobre todo los economistas, ¿no? Conocen mucho de este tema, en las cuales en la programación van a tener que diagnosticar cuál va a ser la necesidad que va a tener la entidad para ejecutar una obra. Por ejemplo, sabemos bien que estamos sujetos a políticas nacionales del Estado, en las cuales se priorizan, ¿no? Por ejemplo, al Bicentenario estaban priorizados el tema del sector salud, educación y seguridad, creo que no son las más relevantes, en las cuales vas a tener que diagnosticar en tu ámbito territorial de tu entidad qué es lo que falta, qué obras faltan de inversión pública que se puedan realizar. ¿Y estas qué? ¿Qué requisitos deben tener? Principalmente tienen que tener ese requisito que lo llaman mayormente el cierre de brechas, ¿no? Debe cerrar brechas sociales, necesidades sociales de carácter en general. Y esto se va a hacer con infraestructura y servicios, ¿no? Obviamente. La siguiente es la formulación y evaluación, es donde va a entrar la prioridad de todos estos diagnósticos de posibles obras que se pueden realizar, posibles proyectos en infraestructura y servicios. Vas a tener que priorizar cuál es la de mayor urgencia y empezar a evaluar y empezar a formular ya las fichas y los famosos perfiles, ¿no? De inversiones. Y en las cuales vas a tener que tener una aprobación, tenemos bien los anexos, ¿no? Del 7, lo que se sube en el invierte, la ficha 7, la ficha 9, para dar viabilidades a estos proyectos de inversión pública y empezar con la ejecución de la elaboración del expediente técnico, ¿no? Una vez aprobado el expediente técnico, va a pasar a una ejecución de obra, en la cual se puede realizar, como hemos dicho, mediante administración directa o mediante contrata, que va a ser por licitación pública. Y la última va a tener que pasar a un tema ya de operación y mantenimiento. Acá va a entrar a tallar acá en el tema de funcionamiento los órganos de control, sobre todo lo que son los controles posteriores que da la Contraloría, ¿no? Si las obras se han realizado conforme al expediente técnico y están en un buen funcionamiento. El expediente técnico de obra ya hemos detallado que es un conjunto de documentos que comprende la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto, análisis de precios, calendarios de avance, de obra valorizado, las fórmulas polinómicas, y si el caso requiere, estudio de suelos, geológicos, impactos ambientales, en las cuales las entidades están obligadas a registrar estos expedientes técnicos de obra. Todos muy conocen, ¿no? El tema del Infobras también, que está muy vinculado a esto. Los ingenieros, sobre todo. La elaboración del expediente técnico. Quería tocar este punto de la elaboración del expediente técnico, dar unos alcances, porque va a ser muy prescindible para que haya una buena ejecución, como ya habíamos detallado anteriormente. Esta se va a desarrollar, se puede realizar mediante administración directa, siempre y cuando la entidad tenga la capacidad y los recursos humanos y los recursos técnicos para poder realizar un expediente técnico.
porque sabemos que para realizar esto se necesita de ingenieros, arquitectos, especialistas en ingenieros de electricidad, ingenieros ambientales, ingenieros sanitarios. Se necesita para realizar un expediente técnico. Si una entidad va a poder tener los recursos humanos y la capacidad técnica por ejemplo, en camionetas, diferentes instrumentos de ingeniería que se utilizan para realizar un expediente técnico, lo puede hacer mediante administración directa. Y si no va a tenerlo, va a tener que realizarlo mediante una contrata, ¿no? Y va a ser una consultoría de obras que se va a realizar mediante un procedimiento de selección, ya sea AS o un concurso público. Lo realiza mediante un servicio profesional altamente calificado, consistente en la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. Como he dicho, se puede hacer mediante convenio, el propio contratista. Hay situaciones donde lo va a poder realizar el mismo contratista que va a ejecutar la obra. Esto es cuando el procedimiento de selección, ya habíamos detallado, que se hace por llave en mano o por concurso oferta. Sabemos bien que llave en mano lo va a realizar la ejecución hasta la instalación, ¿no? En concurso oferta, el contratista que va a ejecutar la obra también va a poder realizar elaborar el expediente técnico, ejecutar la obra y todo ello, ¿no? Hasta incluso el mismo equipamiento de la obra, ¿no? Sobre todo en hospitales, en la elaboración de puestos de salud, en hospitales de gran envergadura. Esto es el contenido de un expediente técnico de obra, ¿no? Que ya hemos detallado. ¿Qué es en obra va a entrar el tema de construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramientos, demolición, renovación, ampliación, habilitación de bienes inmuebles, asimismo edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otras, que requieren también dirección técnica, lo que es mano de obra y materiales y equipos para realizar una obra pública. Las cuales una obra va a poder también sufrir prestaciones adicionales, que habíamos hablado en bienes, así como una prestación nueva de obra. Son dos cosas muy diferentes. Una prestación adicional va a ser aquella que no se va a considerar en un expediente técnico, ni tampoco va a estar considerada en el contrato original. Sin embargo, esta va a ser indispensable y necesaria para dar un cumplimiento a la meta prevista de la obra principal, ¿no? Ya sabemos que en su mayoría cada obra va a tener una prestación adicional. Todos, sobre todo los ingenieros conocen de eso, sobre todo en el tema presupuestal, ¿no? Asimismo, el otro diferente, que es una prestación nueva, es la misma que no va a estar considerada en el expediente ni en el contrato. Solamente la única diferencia es acá que no va a ser indispensable, tampoco va a ser necesaria para dar el cumplimiento a la meta. Estas se efectúan mediante un nuevo contrato para la cual debe aplicarse los procedimientos en la ley y el reglamento. Hemos hablado de sistemas, la anterior clase en lo que es actuaciones preparatorias. ¿Qué sistemas de contratación existen? Sabes bien que hay a suma alzada, a precios unitarios y a tarifas, incluso a un sistema mixto, ¿no? que emplea esta unión de varias de suma alzada y precios unitarios. La suma alzada se va a dar ya cuando la ejecución ya va a estar definida en el expediente técnico, los metrados, las partidas ya van a estar definidas. Como dice acá, ¿no? La orden de prelación de ejecución de obra, planos, expedientes técnicos, el presupuesto de obra. Este sistema se va a realizar cuando ya un expediente va a estar definido y no va a tener alteraciones durante su ejecución. A precios unitarios es muy diferente. La cantidad y los metrados van a ser referenciales. Acá el pago, suma alzada, el pago se va a hacer conforme a lo que está en tus partidas. Si tu contratista, al momento de ejecutar, por ejemplo, acá en el encofrado, tú has realizado, si tú necesitabas
en 40 metros cuadrados para el encofrado, tú vas a realizar, digamos, 42 metros cuadrados. Al momento del pago no se te va a reconocer por esos dos de diferencia. Al ser un sistema de contratación a suma alzada, solo se te va a reconocer por lo que está plasmado en el expediente técnico, más no por lo que tú habías ejecutado realmente. Es muy diferente a lo que vas a tener a precios unitarios. Si en tu expediente técnico, digamos, tenías en concreto 10 metros cúbicos para realizar las instalaciones provisionales en esta partida, por ejemplo, acá, si tú has, de los 10 que te pedían el expediente técnico y tú has realizado unos 15, en precios unitarios te van a reconocer por esos 5 de diferencia. Acá se paga realmente lo que se ha ejecutado. Y en el esquema mixto, ¿no? Va a definir bien el expediente técnico qué parte del expediente técnico al momento de la ejecución ya va a estar definida y qué parte no va a estar definida, ¿no? Se puede también realizar, se realizan, se ejecutan obras bajo este sistema de contratación que es el esquema mixto. Ahora bien, habíamos detallado el perfeccionamiento para bienes. En caso de obras, va a ser los mismos plazos hasta la firma del contrato, que son los 8 días hábiles después de consentido de la buena pro, donde el OEC tiene 2 días hábiles para suscribir el contrato u observar, y si lo va a observar va a tener 4 días hábiles como máximo el proveedor para poder subsanar estas observaciones, y el OEC va a tener otros 2 días hábiles para poder perfeccionar siempre y cuando haya subsanado estas observaciones. Sin embargo, a los requisitos que ya habíamos detallado para los bienes y servicios, hay otros requisitos que se adicionan en lo que es ejecución de obras. Uno que va a tener que detallar, presentar va a ser la programación de obra, el calendario de avance de obra valorizado, el calendario de adquisición de materiales y el calendario de utilización de equipo. Todos estos requisitos también va a tener que detallar el contratista, el postor adjudicatario, que en este caso es, ¿no?, para antes del perfilamiento del contrato. Sin embargo, va a haber escenarios, una vez suscrito ya el contrato, sabemos que el plazo de ejecución de obra comienza en algunos casos al día siguiente de suscrito el contrato. Eso era para bienes y servicios. Pero también nos detalla que este plazo puede iniciar cuando se hayan cumplido las condiciones para su inicio. En obra, de acuerdo al artículo 176, hay 5 condiciones que deben cumplirse dentro de los 15 días calendarios siguientes a la firma del contrato antes del inicio de ejecución de obra. Tiene que notificarse la designación del inspector o supervisor. En este plazo, sabemos que toda obra debe tener un supervisor de obra. En estos 15 días, después de suscrito el contrato, se va a tener que notificar al ejecutor quién ha sido el inspector o quién va a ser el supervisor. Otro va a ser la entrega total o parcial del terreno. Vas a tener que tu entidad, dentro de estos 15 días, entregarle al contratista el terreno donde se va a ejecutar la obra, ¿no? Todo respectivamente saneado, con los documentos correspondientes a ley, ¿no?, de registros públicos y todos aquellos permisos que va a tener que tener este terreno antes de ejecutarse la obra. Asimismo, también va a tener que entregar el calendario de entrega de materiales o insumos, ¿no?, concordado con lo que ya se había acordado antes del perfeccionamiento del contrato. Y también, este es el más importante, va a tener que entregar el expediente técnico de obra completo. Y acá va a tener que también estar todo lo que se haya modificado en las consultas y observaciones, ¿no?, durante el procedimiento de selección. Y en algunos casos va a tener que hacer la entrega de adelanto, entrega de adelantos cuando se haya, ¿no?, plasmado en las bases que va a haber adelantos.
Hay situaciones donde la entidad va a incumplir, y esto lo pongo acá porque no siempre dentro de estos 15 días hace la entrega de estas 5 condiciones, según el artículo 176, en las cuales la entidad, dentro de los 15 días siguientes, el contratista va a poder iniciar la resolución del contrato, más va a poder solicitar aquellos daños y perjuicios, ¿no?, como indemnización, siempre y cuando la entidad, pese a haber suscrito y dentro de estos 15 días no haya entregado estas 15 condiciones. Sin embargo, hay situaciones donde va a haber un mutuo acuerdo de ambas partes por un tema de buena fe contractual de estas dos partes, en donde van a poder acordar también, ¿no?, un inicio, pese a haberse dado estas 5 condiciones y por factores climatológicos que no permitiera el inicio de la ejecución de la obra hasta la culminación de dicho evento. Van a poder acordarlo, ¿no?, mediante un acta entre entidad y contratista. En otras palabras, la entidad, una vez suscrito el contrato, la entidad tiene 15 días para cumplir esas 5 condiciones de la entrega de terreno y todas las que ya hemos detallado, hasta el acuerdo, ¿no? Y también el tema de la resolución que puede suceder, ¿no? Incluso pueden llegar a un acuerdo, son como casi 30 días, mira, pese a haber suscrito el contrato, que va a poder tener que pasar casi antes de iniciar una obra, o incluso más, ¿no?, que se pueda aplazar antes de un inicio por factores climatológicos, o cosas, o situaciones sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato. Ahora, ¿cuándo se va a poder suspender el plazo de ejecución de obra? Hay situaciones, como ya también el mismo factor climatológico, mayormente en el tema sobre todo en temas alejados del sur, en donde cae bastante lluvia, se va a poder suspender. ¿Cuándo? Cuando se produzca la suspensión, dice, mira, del contrato de obra, según lo previsto en el numeral 142, artículo 142, corresponde también la suspensión del contrato de supervisión. Esta disposición también se aplica en caso la suspensión de la ejecución de la obra se produzca como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia. Si se suspende para la ejecución de obra, también se va a tener que suspender de oficio ya para lo que es para su supervisión. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la ejecución de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo, ¿no?, de esta ejecución contractual hasta la culminación de dicho evento. Esto no va a irrogar mayores gastos generales y o costos directos al contratista, salvo que corresponda, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. En las cuales, acá en paralización, como lo podemos ver, hay un tiempo de suspensión y un tiempo de reinicio, en las cuales la suspensión vas a tener que anexar más adelante al fin del plazo original, en las cuales tu calendario va a tener que modificarse sí o sí necesariamente al momento de estas suspensiones. Esto es un ejemplo, por ejemplo, que les he puesto un acta de suspensión de ejecución de obra. Este es por una obra de 4 millones del Minagri, la cual es, en el punto 5 y 6, tienen que sustentar, ¿no?, el origen y el sustento de la suspensión. Asimismo, los gastos que va a ocurrir de esta suspensión, siempre y cuando corresponda, ¿no?, son cosas que se deben plasmar en esta acta de suspensión, porque si no va a estar plasmado en esta acta de suspensión, cualquier situación que no va a estar claramente para ambas partes, más adelante el contratista te puede meter a un tema de mayores gastos, de pago de mayores gastos y de costos directos, y crear un perjuicio a la entidad, ¿no?, el cual siempre prever todos estos alcances en un acta
para que no haya más adelante un tema de controversia. Ahora bien, el residente de obra, el artículo 179 del reglamento nos da ciertos alcances, qué perfil o qué condiciones debe tener este profesional. ¿Qué nos dice? Que debe ser un profesional colegiado hábil y especializado. Solamente puede ser un ingeniero o un arquitecto, el residente de obra. Asimismo, no debe tener una experiencia no menor a 2 años en la especialidad que se va a ejecutar esa obra. Es el que va a representar al contratista en obra y es el responsable técnico de la obra. Este personal, pese a sus capacidades y pese a que va como responsable técnico de obra, no está en la potestad para modificar el contrato, ¿no? Eso está al contratista, al representante legal, porque este es un profesional que va a estar contratado por este contratista para la ejecución de la obra. Pero eso no le exime a él, ¿no?, de emitir opiniones a su empresa contratante, de emitir opiniones técnicas, recomendaciones, para que éste tome como sustento, ¿no?, hacia la entidad para cualquier modificación que se pueda realizar en obras. El control, hemos dicho que se denomina un supervisor para lo que es ejecución de obra, pero también va a haber un inspector. El inspector va a estar mayormente ligado a la entidad, en la cual va a ser el funcionario o servidor de la entidad. Mayormente va a ser el gerente de obras, o el subgerente de obras, o el gerente de infraestructura, ¿no?, el que asume este cargo de inspector. O incluso van a poder contratar a una tercera persona para el tema de inspector. Sin embargo, el supervisor, también hay ciertos casos, ciertas situaciones, donde la entidad misma va a asumir como supervisor. ¿En qué casos? A ver, el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para poder supervisar esta ejecución. Sí requiere que esté en un registro de consultor de obras del OCE. Va a tener que estar registrado en este registro de consultores de obras. Es obligatorio en cuyo valor referencial es mayor a 4.300.000. Sabemos bien que el procedimiento de selección de obras para la ejecución y para la supervisión debe ir a la mano, ya que ambos, al momento de firmar contratos, casi ambos deben firmarse en los mismos plazos, para que dentro de esos, cuando inicie la obra, el supervisor ya esté también, ¿no?, junto con el ejecutor. Sin embargo, hay situaciones donde ese procedimiento para contratar al supervisor se cancela, o hay un tema de arbitraje, de un recurso de apelación que diga ante el OCE, que va a retrasar la contratación del supervisor, en las cuales la obra va a tener que empezar a ejecutarse, en las cuales ahí va a entrar a tallar ya no el supervisor, sino que la entidad va a estar como supervisor mientras se contrate al supervisor. El adelanto de materiales se va a poder realizar, como bien lo dice, menor al 10%, del 0 al 10% del contrato original, más la solicitud de la garantía, más el comprobante de pago, dentro de los 8 días siguientes de la firma del contrato. Vencido este plazo, no procede solicitud. La entidad debe entregar a los 7 días calendario. Las bases pueden establecer también, como tipos de adelanto, un fideicomiso, ¿no?, donde la entidad puede incorporar en las bases la obligación de constituir este fideicomiso para la administración de los adelantos. Asimismo, también hemos hablado del tema de adelanto de materiales e insumos, que es del 0 al 20% del monto del contrato original. Debe estar plasmado en las bases, el contratista lo debe solicitar, y para esto se debe tener en cuenta mucho el Decreto Supremo 11, ¿no?, donde hay un responsable que va a verificar la oportunidad de la solicitud y tener todo este control para poder entregar estos materiales en el momento correcto al contratista y no genere un atraso y una ampliación de plazo que pueda presentar el contratista.
creo que ya a las 9:08 me hubiese gustado tocar más adelante, sobre todo el tema de obras. Les he dejado en tema resumido, ¿no? Unos casos casuísticos que lo pueden analizar más adelante, sobre todo estas de las prestaciones adicionales, sobre ¿no? Los famosos deductivos vinculantes y todo ese tema que se tiene al momento de una ejecución de obra. Nos quedamos acá, nos quedó muy pequeño el tiempo de los 6 días. Sin embargo, un agradecimiento a todos ustedes por su participación en estos 6 días. Si habría alguna consulta. Profesor, Sí, dime, Jorge. disculpe, con la experiencia que usted tiene y viendo la situación real, ya para terminar, dentro de una obra pública, sabemos que en el Estado, pues, ha habido una mala ejecución del gasto, no son 18.000 millones de soles que no se han utilizado del presupuesto del 2022. Mi pregunta, con la experiencia que usted tiene, dentro del ciclo del proyecto de inversión pública, vamos a hablar de obras públicas, ¿cuál cree usted que es la causa principal o en cuál de los ciclos, de los 4 ciclos, es donde se está fallando? Definitivamente creo yo de que es por un desconocimiento, ¿no? De quienes, tanto en los gobiernos locales como en los gobiernos regionales, para la ejecución de este gasto, a pesar que el Ministerio de Economía y Finanzas debe hacerle el seguimiento, ¿no? Y no debería darse, de repente es una utopía, pero no debería darse que no haya o se falle en la ejecución del gasto, ¿no? Porque de alguna u otra manera eso conlleva a que la población local vea el incumplimiento, ¿no? Y por eso venía mi pregunta con la experiencia que usted tiene, ¿en cuál de los ciclos cree usted que de un proyecto de inversión pública es donde se falla más? ¿O en la programación, o en la formulación, evaluación, o en la ejecución? Por funcionamiento no. Pero ¿en cuál de estos ciclos cree usted que es donde se debería capacitar más al personal que labora en o cumple estas funciones, tanto en los dos gobiernos locales y regionales? Yo creo que las causales en aquel tema de la formulación, porque sabemos que en la programación la identificación se da. Sabemos qué necesidades en nuestro ámbito territorial, digamos, de tu entidad, hay necesidades prioritarias que se deben cumplir. Se puede identificar, eso sí. En el tema de la formulación, creo que sería una de las causales. Como siempre digo, sobre todo para el proyecto de preinversión, ¿no? Al momento de hacer el proyecto de preinversión, los famosos perfiles, es el tema donde se debería tener bien en observancia, sobre todo la entidad al momento de realizar esto. Yo les doy como ejemplo en una entidad donde el área de unidad formuladora se encarga ¿no? del tema de las inversiones, hacía adquisición de servicios sobre elaboración de estos perfiles como 15 o 20, y eso que era una municipalidad pequeña, donde estaba asumiendo como jefe de abastecimientos, y tantos perfiles, ¿para qué? Digo, ¿no? Si ninguna de estas se va a ejecutar, pero bueno, ya son cosas que ellos tenían, ¿no? ¿Por qué no garantizar coger 2 perfiles, realizarlos de la mejor manera y en los mejores plazos? Porque era un copy-pega, yo he visto, y lo he analizado, incluso lo copiaban mal de anteriores proyectos y ya, quedaba ahí. Y otro tema viene a detallar el tema de la elaboración del expediente técnico. Es un tema muy álgido, sobre todo cuando la entidad lo hace por administración directa. Es otro de los temas más álgidos que se debería tener en observancia, porque a veces no tienen esa capacidad, los recursos humanos y la capacidad técnica para realizar esta elaboración.
Y justamente estaba hace 2 días conversando con un ingeniero de obras, también es abogado, que es el tema en la ejecución de obras, y me detalló un tema. Sabemos que la ejecución del gasto debe realizarse en su oportunidad, sobre todo la ejecución del presupuesto, y me indica la perpetuidad y tal vez puede ser subjetivo, la perpetuidad de los funcionarios y el bastante cambio que hay en entidades gubernamentales, entidades públicas, es lo que retrasa a veces la buena ejecución de obra. Y que por más que se tenga un expediente, digamos, no tan formulado, se puede hacer las reformulaciones, las observancias, se puede mejorar para que después la ejecución se haga. Sin embargo, al momento de haber cambio de personal, incluso que la normativa del invierte no está relacionada bien con lo que es la ley de contrataciones, hay divergencias que al momento de la ejecución se dan, y que incluso el mismo contratista se agarra de eso para poder, ¿no?, someter a una controversia y aplazar más los tiempos y no ejecutar estos presupuestos que se dan. Eso sería, desde mi punto de vista, Jorge. No sé si nos puedes detallar un poco de tu experiencia, creo que tú eres ingeniero. Sí, está bien, profesor. Yo justamente quería le hacía esta pregunta porque se ve tanto mala ejecución de gastos, y también yo, en mi criterio, el problema viene por los perfiles, ¿no? Ahora, cuando se elaboran los perfiles, ¿quién aprueba el presupuesto para el proyecto, para que se ejecute una obra pública? Es el Ministerio de Economía. Exacto. Y ahí, en esa parte, he tenido la oportunidad de no trabajar directamente, pero sí ver esta parte. Veo que hay mucho tiempo que demora en esa aprobación, ¿no? Seguramente debe ser porque hay algo que no está bien hecho, ¿no? Y ahí es donde venía justamente ese problema. O sea, hacia atrás, normalmente para una obra que ya se ofreció, que ya se comunicó como debe ser a una determinada población que va a servir esta obra, la que va a ser el usuario que va a utilizar, viene ese retraso, ¿no? He tenido la oportunidad de ver muchas veces de que no sale, se corrigió y están en ese problema, ¿no? Inclusive hasta antes del expediente técnico, porque esa aprobación del Ministerio de Economía es antes del expediente técnico. Claro, porque el expediente técnico lo aprueba el titular de la entidad. Así es. Sí, Okay, bastante ese tema. Creo que se debería descentralizar el Ministerio de Economía y Finanzas en ese tema, justo en esa área donde hacen las aprobaciones, para poder dar una celeridad a todos esos proyectos, ¿no?, que a veces están durmiendo en el Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, estimados, me gustaría que prendan la cámara, no sé si podrían, para tomarnos una foto y poder ya culminar y poder dar pase. A ver, por favor, no sean tímidos. Gracias, Luis Alberto. A ver. Ya, muchas gracias. Nos estaremos viendo tal vez en otra oportunidad. A ver, les dejo mi número.